Pasemos ahora a un desafío problema de la enseñanza en la educación primaria. Pudimos relevar, como les contaba, de la lectura de más de 1.500 proyectos institucionales de oralidad, lectura y escritura, que en la educación primaria se enseña desde actividades áulicas en vez de desde una educación por proyectos. Es decir, el desafío es que todas las escuelas primarias logren proyectos que impliquen procesos, logren construir comunidades de lectores, y aquí viene otra pista, diariamente, en torno a la literatura con prácticas de lenguaje no escolarizadas, como les comentaba hace un ratito, sino de circulación social. Por ejemplo, trascender los eventos, las maratones, las ferias del libro, deben transformarse en momentos especiales donde nos encontramos quienes leemos todos los días. La importancia de trascender el aula, la obligatoriedad de leer, el hablar y el escribir. Aquí nuevamente, en esta galería de fotos que se proyecta, ustedes pueden ver de qué modo en diversas escuelas, de las más recónditas, de los lugares más distantes, no solo de las ciudades, de las grandes ciudades de nuestra provincia, sino también de los parajes, de los pueblos, de las comunas, acontecen escenas en las que se garantiza desde la escuela el acceso a experiencias que transformen y que enriquezcan las trayectorias lectoras. Entonces, pasamos a la siguiente placa para preguntarnos qué diferencia una actividad escolarizada de una práctica del lenguaje. Las actividades y los ejercicios tienen sentido solo dentro del aula. Comienzan y terminan en el cuaderno. Pasemos por favor a la siguiente placa. En la carpeta, las actividades solo tienen un soporte generalmente y con quien interactúan los estudiantes suele ser solo con el docente o grupo de pares. Mientras que la oralidad, la lectura y la escritura como prácticas sociales del lenguaje, tal como acontecen fuera de la escuela, implican propósitos, soportes, implican vínculos entre ciudadanos de la cultura escrita, involucran la interacción genuina, real, comunicativa, incluyen roles y procesos de producción, revisión y circulación. Analicemos ahora una actividad escolarizada, es decir, que solo tiene sentido y sirve y acontece dentro de la escuela, que dice así. Y quizás cuando yo la lea, muchos recordaremos incluso haber transitado estas actividades como estudiantes. Lee atentamente en silencio el cuento de la fotocopia. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los personajes principales y cuáles secundarios? ¿De qué trata el cuento? Subraya un sustantivo propio, 2 sustantivos comunes, 3 verbos y 3 adjetivos. Aunque suene quizás para algunos sectores anacrónica esta actividad, seguimos constatando su vigencia, seguimos viendo el sostenimiento de este tipo de actividades en ciertos espacios educativos. Aquí estamos dedicando mucho tiempo didáctico a que hacer esto acontece en la vida de este modo. A su vez, fíjense, limitamos la polisemia, es decir, los múltiples sentidos que la literatura incluye y son construidos por niñas y niños. Si solo condicionamos a datos textuales, a una línea de lectura posible a cada libro, estamos consolidando un rol pasivo en las de los estudiantes en vez de protagónico. Analicemos entonces prácticas del lenguaje, es decir, una serie de prácticas de realidad de lectura y de escritura que acontecen fuera de la escuela e implican procesos, como les decía, de producción, circulación y recepción con sentido. Compartir lecturas literarias. Y dice así. Selecciona un libro que conozcas de la biblioteca áulica o institucional. Escribí una reseña, breve texto de no más de una página, en el que menciones de qué se trata, por qué propones que lo lean, cuál personaje te pareció genial. Realizamos oralmente una corrección colectiva de todas las reseñas.
reescribimos las reseñas y armamos cartelería para enviar al turno tarde. Nos enviarán comentarios. Fíjense cómo esta práctica del lenguaje tampoco se resuelve en una jornada, en una mañana, en una tarde, sino que implican procesos. Porque repasemos solo algunas finalidades formativas de la educación primaria. Es decir, ¿qué debe haber aprendido una niña o un niño al finalizar tercer o sexto grado? Un niño o una niña debe haber aprendido a intervenir oralmente en conversaciones, a escuchar atentamente relatos, a participar de presentaciones con públicos diversos, a fundamentar apreciaciones, opiniones y puntos de vista, a leer con frecuencia, a interpretar textos y escuchen bien, textos literarios de complejidad creciente. Seleccionar textos con seleccionar, un niño debe poder y aprender a seleccionar textos con diferentes finalidades. Leer con diferentes propósitos, reconocer autores, colecciones, editoriales, estéticas, escribir con los pares y o en colaboración con el docente, producir textos adecuados para propósitos definidos, revisar de manera cada vez más autónoma, fíjense, revisar su propia escritura en el marco de un proceso. Entonces, ¿cuáles prácticas del lenguaje propician el aprendizaje de estas finalidades formativas y que el programa promueve? Una práctica que sí acontece fuera de la escuela es la conversación en torno a los libros. Las y los lectores nos sugerimos, comentamos, describimos, valoramos, sostenemos una opinión en torno a lo leído. En las conversaciones literarias enseñamos a hablar, a participar frecuentemente. En las conversaciones literarias enseñamos, como les decía, a participar, a hablar, a fundamentar apreciaciones, todas finalidades formativas que paute el programa priorizado por la política educativa provincial. Para leer, por ejemplo, textos como Infinito, de Pablo Bernasconi, que dice, y está en todas las escuelas de gestión estatal, en la colección Leer Abre Mundos. Infinito. Infinito son dos partículas de polvo que juegan a las escondidas en planetas diferentes. Infinito. Es el manual de instrucciones, la máquina que hace funcionar el sol y las estrellas. Veamos ahora a estudiantes de educación primaria recomendándonos lecturas. Hola, somos los chicos de la Escuela Capitán Gabriel del Valle del kilómetro 581 y estamos en nuestra biblioteca María Elena Bols. Y queremos participar de los booktubers del Plan Provincial de Lectura. Soy José María Ludeña Doria y voy a cuarto grado. Soy Ludmila Bustamante y voy a sexto grado. Soy Nicolás Ramos y voy a sexto grado. Hoy les queremos recomendar los 3 tomos de la lectura Leer por Leer. Les voy a compartir esta poesía de Yolanda Reyes, es la autora. Yolanda Reyes es una escritora colombiana dedicada a la literatura infantil y juvenil. Para que el sueño venga, se recomienda cerrar los ojos, contar ovejas, oír el canto de la estrella, comer manzana con mejorana y tomar agua con toronjil, sentir que el viento mece la cama, tocar la almohada con la nariz, para que el sueño venga y se quede toda la noche quieto cerca de ti. Pídele al mundo que haga silencio, dile que el sueño quiere dormir. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros de estos 3 libros. ¡Chao! ¡Chao! Pídele al mundo que haga silencio. Todo cobra sentido cuando las escuchamos a ellas y a ellos en escuelas cordobesas, donde estas prácticas efectivamente acontecen y las niñas y los niños asumen el protagonismo de la lectura, de la oralidad y de la escritura. Muchísimas gracias, Juli, por compartir este video. Les contamos que en la página de Leer y Escribir el Mundo encuentran ustedes un banco de experiencias significativas de los últimos 10 años, ¿sí? No solo de escuelas que han
enviado sus materiales este año, sino años anteriores, porque son experiencias que sabemos, como partimos de ese supuesto, que todas y todos los docentes trabajan en pos de las prácticas del lenguaje. Solo sugerimos la revisión de los enfoques, desde dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, ¿sí? Quizás desde allí, ajustando esos enfoques de enseñanza, podamos mejorar las prácticas y quizás mejorar los resultados de las evaluaciones estandarizadas, que de alguna manera nos marcan un rumbo, un horizonte en torno a cómo estamos desempeñando nuestra tarea de enseñar, ¿sí? Partiendo también de la certeza de que todas las niñas y los niños tienen capacidades para desarrollar, y no debiera ser una condición de, digamos, ineludible la pertenencia de clases, de ninguna manera. Es la escuela la que debe garantizar la diferencia.